El día que quitemos la responsabilidad de nosotros, de esa gran carga que tenemos todos, el mismo chofer de un carro, que el padre de familia, que el gobernante de un país, el día que queramos librarnos de esa responsabilidad, entonces tenemos que irnos de la carretera, tenemos que dejar de ser padres y sencillamente dedicarnos a otra cosa. Que vamos a tener responsabilidad en cualquier cosa que tengamos o que nos den o que estemos, somos responsables. Eso hace. Entonces, eso es claro. La recesión en Cuba. Ayer llamo por teléfono, recesión a la inflación. Y dentro de la conversación me dice, coño, papi. Ya dicen papi a mí muchos amigos. Coño, tú que estás metido en economía, tú que vives en un país donde ha pasado por tantas recesiones, tantas inflaciones, hay una cosa muy importante. Para aquellos que se dedican y se sientan a hablar de economía, de hablar el caso Cuba, como los Carlitos Madrid, como todos estos economistas, siempre toman por alto, siempre ponen, dejan por alto decir de que la recesión, la inflación, esos son de países o de lugares con sistemas basados en el libre comercio. Son sociedades, países donde su tipo de economía es capitalista o de comercio. Cuba sí hay MIPYMES, sí hay pequeños negocios recientemente, pero no puede compararse a Cuba. Cuando vez que la comparan a Cuba con el resto, la inflación en Cuba es como un bebé en términos de economía de mercado. Cuba no puede ser considerada a la hora de hablar de inflación, de recesión, no puede ser comparada con otros países. Porque lo que tiene Cuba es una forma de economía para... Es como Cuba estar en guerra, como Ucrania, por ejemplo. No puedes tú medir ahora mismo la inflación en Ucrania ni sus logros económicos cuando Ucrania está en una guerra, cuando Ucrania está siendo restringida económicamente por una guerra. Cuba le pasa lo mismo, es una guerra económica contra Cuba, y esa es la parte que nuestros amiguitos no les explican. Esa es la parte que ellos no salen ni siquiera. La forma ellos de desmentir es que entraron 5 barcos de pollos a Cuba. Bueno, también entraron 10.000 barcos de pollos a Ucrania. También entra todos los días el equivalente a 5 billones de euros a Ucrania. Está entrando el dinero en forma de tanques, en forma de balas, en forma económica, le está entrando. Entonces, ¿por qué no ponemos a Ucrania también a ver cómo se está comportando la economía de Ucrania? No debería haber justificaciones para, si es que está entrando pollo, está entrando carne, está entrando de todo tipo de productos, porque se va la gente. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una guerra, y en Cuba también hay una guerra económica. Esta es la parte que estos pseudo analistas económicos, yo me siento aquí y yo le pongo una clase de economía empírica o economía, si me esfuerzo un poquito
Y hablamos de conceptos, y hablamos de datos, y hablamos de qué cosa es una inflación, qué cosa es una recesión, cuántos tipos de inflaciones existen, cómo se calcula la inflación, si es una inflación general, si es una inflación basada solamente en lo que es en la canasta básica, o la inflación subyacente, basado en lo que es en vez del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto. Le pongo una clase de qué es el Producto Interno Bruto, cómo se calcula, cómo se sabe de dónde sale ese número, cómo es el per cápita, el Producto Interno Bruto general, o sea, le puedo dar una clase si me esfuerzo un poquito, solamente, porque lo estudié, le pongo una clase de todo eso. No me hace falta un teleprompter ni chismoso tirándome ahí. Oye, ahora di esto, pon esto, como Carlito Madrid, que tiene como 5 computadoras frente a él, y le van soplando, a medida que va hablando, le van poniendo pedacitos para que él lo vaya diciendo, y dice, wow, ¿cómo sabe de números? No, da la clase así, cabrón. Siéntate caminando en tu carro, o en un parque, o como lo hago yo, y lanza los números eso. Tira tus conceptos, no tengas miedo a hacer el ridículo. De todas formas, de hechos, todos somos ridículos. Entonces, Cuba no puede ser comparada. En primer lugar, no pueden hacer eso todos los días y salir a hablar de la economía de Cuba y la inflación en Cuba, porque es que no puede ser medida. Ni siquiera el Banco Mundial puede hacer cálculos del impacto de la situación económica de Cuba, porque Cuba no recibe nada, prácticamente ningún tipo de apoyos financieros, ni de crédito, ni de nada de ningún lugar del mundo, a no ser eso, ¿cómo se llama? Esas convenios que se firman entre personas, entre organizaciones que quieren ayudar a Cuba, que pueden tener 5 pesos de Cuba, que su mayor objetivo es, sí, mira, establecerse allí en el Caribe, quizás los Meliá Cohiba, tener algo por allí, las cadenas hoteleras, no sé qué más, una empresa de no sé quién, y más es geográfico, porque hay oportunidades, mira, el costo es bajo, es una oportunidad, no vamos a ganar mucho, pero estamos en el área, ¿me entiendes? Es una forma de sacar el dinero aquí, ponerlo allí, inventarlo, y así se hace, se manifiesta, pero como que ustedes no saben de economía, como que ustedes no saben lo que es los conceptos ni macroeconómicos ni la microeconomía, porque ni casa tienen, ni tienen familia, porque aquellos que tienen hijos no los atienden, posiblemente. ¿Dónde están sus hijos? ¿Cómo es posible que se sienten? Yo por lo menos lo hago en mi carro, yo cuando llego a mi casa yo no toco esto para nada. ¿Cómo es posible que lo hacen? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo atienden a sus hijos y se meten 2 horas, 3 horas todos los días? Más la preparación para hacer esto. ¿En qué momento? Ustedes no saben nada ni de microeconomía ni de macroeconomía. Y se sientan entonces a hablar de un país que está completamente en guerra. Una guerra económica. Una guerra económica. Se sientan ahí tan pancho a decir que si en Cuba entraron 20 millones Cuba compró 20 millones en pollo en un trimestre. Eso no es nada. Eso no es ni a $2 por persona, per cápita. Con eso no compras un pollo todavía. Y Cuba gastó en el primer trimestre 23 millones. Eso no compras ni un pollo con ese dinero por persona. Entonces, se sientan a lanzar números que es muy difícil ninguno de ellos se va a sentar a decir que los 3.752.998 dólares que Cuba recibió, mira, ¿de qué lo recibió? ¿El petróleo? A ver, busquen esa cifra. Yo puedo decir la cifra que me dé mi gana. Y eso es lo que hacen ustedes todo el tiempo. Lanzan cifras porque creen que dato mata relato. Los relatos hay que mantenerlos. El relato
Eso es lo que quieren ustedes. El relato es uno. El relato que hay un bloqueo criminal, una guerra económica contra el pueblo de Cuba. Ni siquiera contra el gobierno de Cuba, contra el pueblo de Cuba. Y está demostrado en estas MIPYMES. En estas MIPYMES que tienen que usar sus ahorros. Las personas tienen que usar sus ahorros. Tienen que coger su dinero y cambiarlo en dólar. Y por supuesto, el mercado del dólar va a seguir subiendo. No sé si anda en 220 o en 230, pero va a seguir porque es normal. Es de anormal pensar de que una economía basada, como está ahora mismo en Cuba, en salir con un saco de dinero para Panamá, para Rusia, bueno, Rusia no sé si están yendo todavía, para cualquier lugar del mundo y pagar en efectivo cada cosa que compran, eso va a dar un resultado económico favorable. Eso no va a crear una inflación. ¿Dónde están las garantías de crédito? ¿Dónde están los créditos? A ver, ¿dónde están esos créditos? Yo tengo posiblemente más de en mi débito. O sea, ¿cuánto debo? Posiblemente sea alrededor de los 2 millones, quizás. ¿Qué pago yo? 1000 y pico mensuales por aquí, 1000 y pico por allá. Voy pagando y sigo comprando. El proveedor me sigue vendiendo a mí. Proveedores de España, proveedores de Francia, proveedores de cualquier lugar de Europa me siguen vendiendo. Se me rompan las maquinarias y tengo crédito en muchos de estos lugares porque también he ganado crédito. Muchas veces me he pasado pagando porque he mantenido un pago por Direct Debit o por Standard Order que ninguno de ustedes sabe qué cosa quiere decir eso. Que he estado pagando y cuando venga estoy en crédito. Me han dicho, oye, mira, tienes aquí tanto de crédito, tienes aquí 50,000 en créditos. ¿Por qué? Porque estos productos, por ejemplo, estos productos que te cobramos a ti el año pasado, a tanto ahora tiene, qué sé yo, porque recibieron subsidio por allá y están devolviendo a los clientes, a nosotros los clientes viejos, pues dinero. Y incluso nos dan crédito para mantenernos. A ver, ¿dónde carajo en Cuba hacen eso? ¿Quién hace eso con un cubano de la pequeña y mediana empresa en Cuba? ¿Quién lo hace? ¿Quién le da crédito a esos empresarios? Ustedes tienen que ir con la maleta llena de dinero, comprarla. Esa es la otra cosa. Hay una inflación. El dinero cubano no tiene valor. Hay una inflación nominal ahí porque los salarios no representan realmente y la inflación tiene que estar en el 700%, qué sé yo. Un país normal, sin contar con esta inflación subyacente, que son los productos de primera necesidad como lo que es alimentos, gas, electricidad, pues se mantiene en el 1%, 1.9 máximo. En la inflación general llega al 4%. El 4% es una locura. Eso se llama inflación ya, al 4%. ¿Y qué es el 4%? ¿Dónde salen estos por ciento? Es sencillamente con referencia al mismo mes ahora, estamos en julio del año pasado. Así es como se calcula la inflación. No es que de pronto, no. Pero estos idiotas, generación Y, esta generación Y no Y como la de Giovanni Sánchez, generación Y latina, pues no explican eso. No explican, no saben. Y yo ayer traté de explicarle y me tuve que quedar y decir, ¿sabes qué pasa? Porque me preguntaron, ¿tú crees que el dólar va a bajar? Yo le dije, el dólar posiblemente lo que haga que suba más. O sea, si miras en economía, cuando tú miras vamos a decir, en la bolsa de valores, cuando vas a comprar, ¿sí? Tú miras el movimiento y va para arriba. Y tú sabes más o menos qué periodo ese producto
va a seguir subiendo, cuando usted debe seguir comprando. Y llega un momento que usted dice, ok, ya por las estadísticas, ya en este momento es que va a haber una recesión, porque la economía es así, el mercado es así, es como un acordeón, se expande y se contrae. Cuando se expande hay inflación y hay que mantenerla siempre. Los gobiernos tienen que mantenerla. ¿Cómo lo mantiene? Bueno, con los tipos de cambio de interés. Cuba no aplica eso, porque Cuba no es parte de este Banco Mundial, no puede hacerlo, Cuba depende de todos los pedos que se tira todo el mundo alrededor de Cuba, sobre todo los Estados Unidos, que son unos pedorros los más grandes de todos, ¿sí? Entonces Cuba, por supuesto que se afecta. A ver, entonces, si la economía ahora hay una expansión porque hay una inflación, es malo que se expande. ¿Por qué? Porque el dinero pierde valor. Lo más que compras, lo más que el dinero pierde valor. Cuando hay más demanda, lo más que el dinero pierde valor. Y eso hay que ponerle un tope. Eso que los gobiernos tienen que actuar. El Banco Central tiene que actuar en los tipos de intereses. Alemania está en una recesión. Reino Unido, este gran país, no va a caer en recesión. Aquí son muy inteligentes con respecto. Aquí este país es muy inteligente al respecto. No va a caer en recesión. No va a haberlo. Ahora mismo, si de pronto empiezan a caer los valores, el valor para que entienda lo que es una recesión para niños de chamaquitos de estudiantes de economía que de pronto escucharon la palabra recesión, inflación. Inflación está marcado por la oferta y la demanda. Eso te puede dar una gran inflación. Si hay mucha demanda, tu dinero pierde valor. Mucha demanda de dólares en Cuba, el dinero pierde valor. Hay mucha demanda de dólares en Cuba porque la gente lo necesita para sus pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque la economía de Cuba, la producción en Cuba es muy poca. Las importaciones en Cuba son demasiadas altas. Entonces, el cubano necesita, el negociante cubano necesita de capital extranjero. Porque el pollo no puede comprarlo en la finca La Fermina, ni en la finca La Panchita, ni siquiera la mermelada la puede comprar en la finca La Conchita, tampoco me gusta su nombre. ¿Por qué? Porque no hay producción en Cuba. No hay producción en Cuba. ¿Por qué? Porque se dificulta comprar las piezas, comprar las cosas que hace falta para mantener esa industria. Todavía, aunque tengas producción nacional, te hace falta también importar. A no ser que usted sea un país como China, que todas las piezas repuestas prácticamente las hacen en el país, todo lo hacen dentro del país porque tienen una cantidad de recursos naturales, tienen una cantidad de terreno, tienen una cantidad un país inmenso, con de todo, y lo que no sacan de China, lo tienen el gobierno chino ha invertido mucho dinero en el África, en Sudamérica, en parte de Asia, en parte de los Estados Unidos, y puede sacar eso porque son de ellos, lo han comprado. Cuba no puede comprar nada en ningún lugar. El gobierno de Cuba o empresarios cubanos no pueden ir y comprar un pedazo de tierra en los Estados Unidos, sembrar naranjas en el sur de la Florida y mandarlas para Cuba, y tener allí su... No puede hacerlo. No pueden hacerlo. Entonces hay limitaciones en lo que es oportunidades. Lo mismo que les pasa a Ucrania ahora mismo, que no puede hacerlo porque tiene una guerra. Pero estos miserables no les explican eso. Estos miserables no les explican eso porque
Porque el día que Cuba, ellos se sienten a explicar, no la miseria que hay en Cuba, sino cómo salir de esa miseria, el día que se sienten y digan así al gobierno, mira, gobierno de Cuba, esto es lo que tienen que hacer ustedes, aparte de decir que se vayan, no, miren, esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo así, nosotros vamos a desde aquí a pedirle al gobierno americano que quite estas sanciones, este bloqueo, para que el pueblo coma. Y de hecho, ustedes tienen que hacer algo también para cambiar el país, para irse del poder, para hacer democracia a los americanos, para después de la comparsa, ustedes pueden lanzar lo que les dé la gana, tienen su derecho. Lo que no puede hacer un español dentro de España, lo que no puede hacer un francés dentro de Francia, lo que no puede hacer un inglés o un británico dentro del Reino Unido o un irlandés dentro de Irlanda, es ir a por el gobierno a detrimento, a deterioro del pueblo, a sufrimiento del pueblo. No se puede hacer, nadie puede pedir eso, por muy en contra que usted esté de los rojos o de los negros o de los podridos de la derecha. Por muy en contra que estés, no puedes hacerlo, porque eso te quita a ti de ser un patriota, de ser un ciudadano de bien, de ser un político de bien. ¿Por qué va a pensar la gente, lo que los escuchan ustedes, decir, pero estos sinvergüenzas piden sanciones, piden bloqueo, piden intervención militar, piden, o sea, incluso si estas personas estén de acuerdo con ustedes, al final puede que en ese momento diga sí, este gobierno está del carajo, qué sé yo, pero cuando se puedan analizar van a llegar a la conclusión, para este momento, no quiero eso para el país. Eso será un dicho, no, es un dicho posible, pero de real no, eso no lo quiere nadie, hermano, nadie, porque nadie pide eso para su país, nadie, ni está en la política, ni sea lo que sea, nadie pide eso para su propio país. Pero ustedes viven de eso, a ustedes les gusta eso, ustedes tienen que pedir eso porque ustedes son unos miserables y ustedes no son como el zapatero que ve el zapato, no son como el zapatero que ve el zapato o el frutero que vive de las frutas, ustedes son como ellos mismos, pero en este caso ustedes viven de la miseria. Lamentablemente, esos son ustedes. Entonces, volviendo a la economía otra vez, y está claro, más que demostrado, que para que se acabe el problema económico que tiene Ucrania ahora mismo, que se acabe la guerra, y que luego Putin no le ponga ninguna sanciones económicas a Ucrania, por ejemplo. En Cuba, que se acabe el bloqueo, que se acabe la guerra comercial que existe. Conforme vemos muchos diciendo que el bloqueo no existe, muchos ahí diciendo también que la tierra es plana y que el conflicto de Ucrania no es tan malo, que eso son 4 ciudades ahí que están en guerra, el resto del país está bien, que es mentira, y te ponen a Kiev de lo más bien, y te ponen a otras ciudades de lo más bien, mira que no pasa nada, que guerra ni que guerra, mira cómo la gente se sienta en el parque, porque sí lo he visto, se sientan en el parque, están caminando normalmente, porque ahí no están cayendo las bombas ahí. Entonces, también se pudiera hacer eso, ¿no? No, eso sería muy macabro, muy malvado hacer esas cosas. Con 4 contenedores de pollo que entran a Cuba, decir que en Cuba no hay bloqueo, porque Cuba compró no sé cuántas toneladas de petróleo, decir que en Cuba no hay bloqueo, por decir que Cuba está vendiendo sacos de carbón ahora decir que en Cuba no hay bloqueo. No, sí hay bloqueo. ¿Por qué? Porque en vez de 10 barcos deberían entrar 100.000 barcos, 100.000 para adentro llenos y 150.000, porque venden más de lo que entra, 150.000 para afuera, llenito de mango y llenito de yuque o llenito de productos cubanos para los restaurantes del sur de la Florida, por ejemplo. Y entra un barco a Cuba de Estados Unidos y salen 10 barcos de Cuba para los Estados Unidos. Porque las importaciones, está bien comprar, está bien importar, pero hay que producir más y hay que exportar más. Y
¿Quién carajo está ahora mismo comprando así a pululo los productos cubanos? A ver, ninguno. 4 manguitos en España. Oh, mira, aguacate en Cuba. Dice que la langosta, mira la langosta en Francia. Señores, vamos a hablar serio. Vamos a hablar serio. Vamos a hablar serio. Que aquí se botan en los supermercados camiones de mangos, camiones de aguacate. Se bota camiones de pescado todos los días y ninguno son de Cuba. Así que el día que Cuba tenga así, que voten en los supermercados productos cubanos, porque es que es demasiado, que mira, hemos comprado y que Cuba esté, ahí está. Pero bueno, Cuba tiene que producir y eso es, no estoy diciendo que no, que Cuba, no, Cuba tiene que producir más. Tienen que producir más. El problema está que producir más requiere importar más. Importas 1, produces 10. Importas 1, produces 10. Así hay que mantenerse. El problema es importar ese para producir 10. Ese es el gran problema ahí. Es el gran problema. ¿Por qué? Porque las cosas que se compran para producir 10 son demasiadas caras. Entonces no te da para producir 10, te da para producir medio. Porque es demasiado caro. Los precios están, para Cuba siempre han sido los más caros de todos. No puedes hacerlo. Entonces, estos miserables jamás se van a sentar a hablar acerca de cómo bajar el IPC, de cómo el IPC es el índice de precio al consumidor, sobre todo en los productos subyacentes, gas y todo lo que se coma, ¿sí? Esa es la inflación en Cuba. Que ¿por qué está así? ¿Por qué el IPC está tan alto? Porque en general también está alto. Porque para comprar esos productos, usted tiene que ir afuera a comprarlo. Y es caro. No hay facilidades, no hay. El comerciante cubano, yo, comerciante de aquí, el comerciante cubano, los dos, vamos a decir que nos levantamos a la misma hora, tenemos diferencia horaria, pero bueno, vamos a decir que estamos cerquita allí, que yo estoy cerquita allí, estoy en la República Dominicana. Y un cubano, ¿quién tiene más ventaja a la hora de abrir su puerta? A ver, ¿quién gana más vendiendo a precio más barato cuando abra la puerta de su restaurante, de su tienda? ¿Quién gana más? Y ganar no es que yo me metí en la caja 100,000 pesos y el de República Dominicana se metió 90,000 pesos. Porque ¿qué yo hago con 100,000 pesos? ¿Y qué hacen de República Dominicana con 90,000 pesos? Eso es el poder adquisitivo. ¿Qué tú haces? Por eso es que la inflación es jodida. Porque el dinero pierde valor. Entonces, ese comerciante en República Dominicana, ese yo en República Dominicana y mi hermano en Cuba vendiendo los dos las mismas cosas, yo voy a tener más ventajas. Yo voy a ser más rentable. Mis productos, o sea, la inflación, porque al final, la inflación la hace el mercado. La economía la hace el mercado. ¿Quién es el mercado? La gente. Alguien me decía una vez, el mercado es la tienda, el mercado, no. El mercado es el consumidor. Ese es el mercado. El mercado te exige. El mercado lo que hace es que te pide y te demanda. Hay una demanda. El mercado es el consumidor. Entonces, es imposible prácticamente que un productor en República Dominicana o un negociante en República Dominicana o el de Cuba tenga los mismos beneficios que el de República Dominicana. Que cuando eres un poquito bien acelerado en República Dominicana y tienes cierto estatus ya económico ya, con esos estatus económicos vienen muchos derechos. Derecho a que pueden venir a cualquier país de Europa
Oye, cuando te miran, dice, coño, fulano, sí, que se yo, ese tipo de empresario, tiene que ser yo, este no es posible migrante. Este viene a traer negocio para acá. Este viene a dejar la estilla aquí en el país. Venga, visa para ti. Que tú vienes a ver pescado aquí de británico porque tengo un restaurante allá y estoy y usted aplica y viene, y cuando viene, usted está metido aquí. Otro dominicano a pie, no, ese tiene que irse en balsa. Entonces, el cubano, la única ventaja que tiene es que está mucho más educado y posiblemente sepa más de negocio que el dominicano. Pero, lamentablemente, tenemos un bloqueo asesino, criminal, genocida, infame, injusto, injustificado, ilegal al pueblo cubano. Pero estos miserables no te explican eso. No te lo van a explicar porque se le acaba su show. Tienen que coger las maletas, Carlitos Madrid se va a Madrid otra vez. Tiene que ponerse Carlitos Miami, ya lleva mucho tiempo, ya apesta en Miami ya. Ya está apestando como Carlitos Madrid en Miami ya. Entonces, joder, ¿qué es en Miami que usted tiene que estar ahí? Entonces, la otra cosa que sufre el país, nuestro país, el país mío, el país de Carlitos, el país de Otaola, el país de Utrecht, todos estos miserables, la gente allí, los abuelitos allí, nuestros muertos allí, y estoy de la última directa que hizo Carlitos, lo oí un poquito hablando resentido de su abuelita y de su mamadita por apoyar a la revolución. Y le echó la culpa a ella también. Oye los miserables que se han vuelto. Oye, el corazón se le pone así chiquitico, así se hace una pasa el corazón. Se le hace una pasa. Entonces, otra cosa muy importante que afecta a Cuba es la inversión extranjera directa, que tampoco Carlitos Madrid ni ninguno de estos analistas la ha explicado jamás en la vida. Le han explicado qué es la inversión extranjera directa. Bueno, están ahora muy nerviosos porque los rusos y los chinos están invirtiendo, haciendo inversión extranjera directa en Cuba, y están diciendo ahora que van a sembrar entre remolacha o ovejas nucleares también. Y han metido una pataleta porque ellos saben bien, escuchen para acá, ellos saben bien que si los chinos y los rusos se meten allí de ayer, así de como están metidos en Portugal o en Turquía los rusos, que llegan en sus helicópteros particulares, aquí a Turquía, vayan a Turquía para que ustedes vean cómo viven los rusos allí, vayan al sur de Portugal para que ustedes vean, mira, vayan a Londres y mencionen cualquier edificio, ahí hay dinero ruso. Cualquiera de los grandes edificios, de los grandes negocios en Londres, la capital comercial del mundo. No, es Londres. Si Londres es dinero ruso. Claro que le han congelado un montón de ellos. Dicen ellos, tienen que decirlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es probar que han congelado esos millones, trillones, cuatrillones, quintutrillones de dinero que tienen los rusos metidos allí. Se cae Gran Bretaña, se cae la Europa si le congelan todo ese dinero a los rusos. Congelar quiere decir no puedes usarlo tampoco, para que no vayas a pensar que te congelo y lo uso. No puedes tocarlo, ese dinero está congelado según ellos. Entonces, el día que eso ocurre en Cuba, mira, las mieles entonces van así a chorrear por todas partes así, y las abejas van a estar tan contentas. Y tú verás, pero claro, hay que meter la polilla asquerosa de que eso va en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para crear varias cosas. Los Estados Unidos no son tan tontos de ver camiones o barcos de remolacha, semillas de remolacha entrando a Cuba y decir que son ovejas nucleares. Porque desde que el barco va a salir de Rusia, yo estoy seguro que ya la CIA sabe lo que está pasando. Igualito que cuando el barco sale de Estados Unidos, la KGB, se llama la KGB todavía, sí, seguro, sabe realmente lo que está saliendo de los Estados Unidos. Porque todas las conversaciones, todas se escuchan, todas se están escuchando.
¿No les pasa a ustedes que cuando usted dice, por ejemplo, está hablando de, mira, haga la prueba, si es que no se ha dado cuenta ya, usted habla de cualquier tema, ahora mismo estoy buscando, mi hija está buscando un carro, quiere comprar un carrito, y estaban hablando, ¿por qué tú quieres comprar? Y dice, no, un Fiat, esos Fiat, qué sé yo, 500, chiquitos, porque qué sé yo, me gusta, parecen de juguete, qué sé yo, está bien, y hablando conmigo anoche está. Yo no abrí el teléfono anoche, yo no abrí el teléfono prácticamente en mi casa. Hoy por la mañana, cuando me levanto, que ya salgo ya, que voy a mirar las noticias, ¿qué me sale? Fiat. Y esta cantidad de Fiat, y me mandan notificaciones con Fiat 500. Es que escucha, todo se escucha. Todos lo están escuchando. Entonces, es tonto pensar. Porque sabe que el canal 41, peste a pata esto, gordos peste a patas, todos son, hablando de que en Cuba van a entrar ovejas nucleares y van a sembrar en los campos de remolacha y que hay bases de espionaje y que hay bases, mira, el gobierno americano sabe que eso es mentira. Porque si fuese verdad, ese barco antes o ese ya hubiesen formado su pataleta ya lo hubiesen dicho ya lo hubiesen actuado hace rato ya. Se creen que realmente ustedes se creen, pero no, el objetivo no es eso. El objetivo, ¿sabe cuál es? Crear la incertidumbre, crear el miedo. Es una forma de espantar a aquellos turistas de habla hispana, porque esta gente no habla ninguno inglés, que vayan, coño, en Cuba, mira lo que se está formando. Y mientras más lo dicen, el algoritmo es más grande. Y cuando tú buscas Cuba, ¿qué te salen? Estos miserables hablando de ovejas nucleares en Cuba, de una nueva guerra atómica, una crisis de los misiles. Porque lo repiten y lo ponen y lo ponen y lo ponen. E incluso cuando se rectifican y dicen, oye, mira, no es cierto, lo dejan ahí, jamás lo quitan de la red. Ahí se queda. Ahí todavía están los mismos vídeos y las mismas fotos que yo me quejé a la BBC, porque la BBC compartió, a propósito del 11 de julio que viene ahora, compartió una foto de las protestas en Cuba y era en la Plaza América, en Argentina, celebrando la Copa América. Y le mandé para allá atrás y le dije, esto es un error, esto es una mentira, eso no es Cuba. Se lo mandé en inglés. Me contestaron y automáticamente bajaron, lo quitaron. No, estos miserables no, estos miserables lo dejan puesto ahí. Estos miserables lo dejan ahí, aunque sepan que es mentira, no lo dejan ahí porque es bueno. Tenemos la memoria corta y cuando abrimos se nos va a olvidar que eso fue una mentira. Entonces lo hacen por eso también, y lo hacen también porque tienen que cobrar. Lo más que hablen de Cuba, tienen que justificar, tienen que marcar tarjeta. Tienen que marcar tarjeta. Y no es decir las cosas buenas de Cuba. No. Marcar tarjeta es decir las cosas malas de Cuba, inventarse cosas malas de Cuba para poder cobrar. Porque viven de la miseria, porque son unos miserables. Entonces, a la respuesta a mis hermanos, si el dólar va a bajar en Cuba, mira, el dólar no va a bajar, el dólar va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque tampoco es un escándalo que el dólar en Argentina esté cotizado también, el peso argentino está devaluado, que no se puede ni comprar dólar en Argentina, de lo devaluada que está la moneda. En México también ocurre lo mismo. Cuando yo vivía en Sudamérica, en Ecuador, por ejemplo, que estaba el Sucre, bueno, tuvieron que ponerle el dólar, pero era también una devaluación horrible, estaba como en 6,000 y pico. Y el peso mexicano también está descojonado. Todo con respecto al dólar están descojonados. Todo, la moneda en el mundo, del tercer mundo, toda está hecha mierda. Posiblemente Cuba sea la más asequible, o no asequible porque no representa, hay que ver con el nivel de adquisición también. Pero en el término de monedas, cuando en Perú ganas
millones al mes, que representa 120, salario mínimo, o el salario mínimo no, el salario en Perú, por ejemplo, son $120. El salario en Colombia son $240. El salario en Ecuador son un médico no llega a los $2,000 al mes, no llega. Entonces, pero ¿qué pasa? La inflación es baja. La inflación realmente es baja. Tiene una inflación muy bajita. No está más caro ahora, pero la inflación, recuerda que se mide con respecto al año anterior. No con respecto, no es sumatoria con respecto a hace 40 años atrás. Es con respecto al año anterior. Se puede hacer también así. Se puede acumular y se puede hacer una... Pero, claro que ha subido. Ya con $2 no puedes almorzar. Antes almorzaba con $1.50. Tremendo platazo de comida en Sudamérica. Ya no. Porque hay una inflación. Porque el dinero pierde valor. Porque los salarios suben. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para estos miserables, cuando ven la clase con su teléfono delante, caballero, hagan el análisis más imparcial. Tiren el número, digan. Y también hablen también de mira, aunque le echen la culpa al gobierno de Cuba, de que el bloqueo en Cuba está por culpa del gobierno, cojones, pero por lo menos no mientan diciendo que no hay bloqueo en Cuba. No mientan. Si ustedes quieren ser tan en contra del gobierno de Cuba, lo único que pueden hacer, o lo mejor que pueden hacer, es decirle, mira, el gobierno de Cuba es tan malo que el gobierno norteamericano tuvo que ponerle estas sanciones, este bloqueo, que mira cómo les afecta. Porque ustedes no van a convencer a nadie inteligente de que no hay un bloqueo. Ustedes podrán convencer a los 4 tontos que lo siguen a ustedes. A los 4 tontos que les siguen a ustedes. Siéntense así. Cojan el bloqueo con toda su crudeza. Digan realmente cómo el bloqueo afecta al pueblo de Cuba o al gobierno de Cuba. Porque de lo contrario, y esto va al examen ahora y tomen nota. Toma nota ahí. De lo contrario, ustedes están haciendo el mayor ridículo que una persona puede hacer, que es pedir que se haga algo para tener ningún resultado. El levantarse todos los días a pedir más recrudecimiento del bloqueo, más sanciones, que no se quiten, y decir después, el bloqueo no existe. O sea, ¿qué tontería es esa? Hagan honor a su causa. Ustedes son pro bloqueo. Ustedes son pro sanciones contra Cuba. Ustedes son pro Halliburton. Ustedes son pro Donald Trump, 253 medidas, 43 medidas. Ustedes son eso. Mira, hagan honor a eso y digan, sí, les estamos ganando. Miren cómo el bloqueo tiene a la economía cubana. Gracias al bloqueo tenemos al país con una inflación del 700%. Tenemos al país completamente destruido. Tenemos a la gente yéndose. ¿Por qué? Porque el bloqueo está funcionando. Acaben de decirlo. No lo van a decir. Claro que no lo van a decir porque ustedes son unos miserables. Son unos miserables. Este teléfono se mueve como un perno. Me parece... cuando éramos chamos que salíamos a jugar en cuero y se movía así la cosa. Mira. Pero espero que se escuche. Espero que se escuche, y si no se escucha me lo dicen. Antes que diga el otro bombete. Son unos miserables porque viven ustedes en la miseria del pueblo de Cuba. Pues nada, clase de economía terminada. Si quieren enriquecer sus conocimientos de economía, vayan a internet, hagan una búsqueda específicamente en la palabra, todos son palabras, una palabra, inflación,
y le sale todo tipo de conceptos, le sale cómo se calcula, le sale por qué ocurre, le sale cómo evitarlas, le sale cómo salir de ella, le sale 100.000. Ahí pongo solamente la palabra recesión, le va a salir lo mismo. No tengan que poner a Carlito Madrid, ni escuchen a estos tipos, a no ser para que analicen, después de haberme visto, y saber y aprender entonces que todo lo que dicen ellos es pura basura, es pura mierda, no tiene ningún fundamento, ni ninguna lógica, ni ningún tipo de legitimidad. No es ni siquiera legal la forma que ellos se ponen y se sientan tan panchos ahí a hablar de que sí, que los Estados Unidos tienen derecho, porque Cuba es una dictadura, porque Cuba ni siquiera es legal lo que ellos defienden. Así que, señores, tengan un lindísimo viernes y disfruten del resto de su día, ¿ok? Y para los miserables, les deseo a ustedes, así, con toda, sin miseria, no sin miseria con ustedes, no voy a ponerle miseria, no, mira, que ustedes reciban, ¿sí?, para ustedes mismos, para sus casas, para su familia, para todos ustedes, lo mismo que ustedes piden para ese pueblo de Cuba en Cuba. Eso mismo que ustedes llaman a esos cubanos en Cuba, que lo reciban ustedes. Todas esas bendiciones que ustedes dan, esas bendiciones buenas y bendiciones malas, bueno, si usted dice que son buenas, esas bendiciones que ustedes las reciban para ustedes, ¿sí? Y pues nada, eso es todo y nos vemos.